Nunca olvidaré ese día, aunque quisiera. Todo comenzó como cualquier otra mañana en nuestra casa. Yo había decidido tomar una ducha tranquila, pensando que no habría nadie más en la casa por un rato. Cerré la puerta con llave, confiada en mi privacidad, y dejé que el agua tibia me envolviera, mientras mis pensamientos vagaban en la rutina de la vida. Me sentía libre, incluso un poco traviesa, disfrutando de la soledad que rara vez tengo. De repente, escuché un ruido leve. Me tensé, pero traté de ignorarlo, pensando que tal vez era el viento o algún pequeño sonido del agua corriendo. No tardé en darme cuenta de que alguien había abierto la puerta. Lo vi. Mi yerno estaba allí, con los ojos abiertos y la boca entreabierta, congelado en el umbral del baño. El shock fue inmediato, no solo para él, sino para mí también. Mi primer instinto fue cubrirme con las manos y retroceder, pero algo en su mirada mezcla de culpa y sorpresa me hizo detenerme. Él levantó la mano y murmuró un tímido lo siento, mientras daba un paso atrás y cerraba la puerta rápidamente. Su reacción fue más humana que cualquier disculpa que hubiera esperado. Yo todavía estaba bajo la ducha, sintiendo que mi corazón latía demasiado rápido, mezclando vergüenza con una curiosa sensación de poder y vulnerabilidad al mismo tiempo. Todo sucedió en segundos, pero la intensidad del momento parecía haberse detenido en el tiempo. Luego vino la conversación. No podía simplemente ignorar lo que había pasado, aunque deseara poder borrar la escena de mi memoria y de la suya. Le pedí que se sentara mientras me secaba y trataba de recomponerme. Sus palabras eran torpes, llenas de incomodidad, pero había algo en su tono que me hizo sentir que no había intención maliciosa, solo una coincidencia desafortunada. Yo traté de mantener la calma, explicándole cómo me sentía sin acusarlo, pero dejando claro que la privacidad era sagrada en mi hogar. A medida que hablábamos, sentí una extraña mezcla de tensión y complicidad. La conversación se volvió casi íntima, aunque de una forma silenciosa y cargada de emociones que ninguno de los dos podía ignorar. Era raro, sí, pero también revelador. Por un instante, la barrera entre nosotros parecía desdibujarse y pude ver no solo su vergüenza, sino su humanidad y también la mía. Terminamos la charla con un acuerdo tácito de respetar los límites y aprender de aquel accidente. Sin embargo, mientras me vestía, no podía dejar de pensar en la vulnerabilidad compartida, en la tensión que quedó flotando en el aire y en lo mucho que un simple error podía cambiar la dinámica de nuestra relación. No sabía cómo iba a sentirme mañana, ni cómo él lo recordaría, pero algo dentro de mí me decía que aquel día no se borraría tan fácilmente de nuestras memorias. Y mientras salía del baño, todavía húmeda, con la toalla alrededor de mí, me di cuenta de que algo había cambiado. No era solo la vergüenza, sino la conciencia de que, incluso en lo inesperado, nuestras emociones pueden volverse intensas y profundas. Era un recordatorio de la fragilidad de la vida cotidiana y de cómo un instante puede atraparte, hacerte sentir vivo, vulnerable y extrañamente conectado a alguien más. Los días siguientes fueron extraños. No hablábamos del incidente, pero cada pequeño gesto parecía recordarlo. Me sorprendía de mí misma, porque esperaba sentirme incómoda o incluso molesta, pero en cambio había una curiosidad silenciosa que no podía ignorar. Cada vez que nos cruzábamos en la casa, notaba la forma en que evitaba mirarme directamente o cómo sus manos buscaban algo que hacer con nerviosismo. Yo también sentía esa tensión, aunque trataba de ocultarla con normalidad. Una tarde, mientras preparábamos la cena juntos, ocurrió algo inesperado. Él mencionó algo sobre la privacidad y la confianza en la casa, y aunque parecía un comentario inocente, la forma en que lo dijo me hizo sonreír sin querer. Era como si estuviéramos jugando a un juego silencioso de miradas y palabras cuidadosamente escogidas. Mi mente volvía al momento en el baño, al shock, a la vulnerabilidad compartida, y no podía evitar sentir una especie de complicidad nueva, imposible de ignorar. Decidí hablar con él, buscando claridad. No quería que el malentendido creciera en silencio y se convirtiera en algo incómodo permanentemente. Le conté cómo me había sentido aquella mañana, con sinceridad, sin rodeos, y él escuchó atentamente. Sus palabras fueron cuidadosas, llenas de respeto, pero había un dejo de nerviosismo que hacía que el aire entre nosotros vibrara. Era curioso cómo algo tan sencillo como hablar podía tensar y a la vez acercar a dos personas. Lo que pasó después fue inesperado.
Mientras charlábamos, compartiendo detalles de nuestras vidas y preocupaciones, noté cómo la incomodidad inicial se transformaba en una especie de cercanía silenciosa. No era algo que se pudiera explicar fácilmente. Era como si aquel accidente hubiera abierto una puerta a un entendimiento profundo, a un momento de honestidad pura. Cada risa, cada comentario, tenía un matiz diferente, más intenso, más cargado de emoción. Aún así, había reglas implícitas que ambos respetábamos. Ninguno de los dos cruzaba ciertos límites, pero la tensión estaba ahí, flotando en cada mirada, en cada gesto. Era incómodo y fascinante al mismo tiempo, y sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. La casa ya no se sentía igual. Los rincones y pasillos parecían guardar secretos, ecos de aquel instante inesperado que nos había atrapado a los dos. Al final del día, cuando nos despedimos, pude ver un brillo en sus ojos que antes no había notado. No era solo culpa o vergüenza, sino una mezcla compleja de respeto, reconocimiento y algo más indefinible. Caminé hacia mi habitación pensando en lo extraño y poderoso que puede ser un momento accidental, en cómo una sola acción puede alterar la dinámica de una relación de maneras que nunca esperas. Aquella experiencia me enseñó mucho sobre la vulnerabilidad, sobre cómo los errores pueden acercar a las personas de formas inesperadas, y sobre la delicada línea entre la curiosidad y la intimidad. Y aunque nunca lo dijimos en voz alta, ambos sabíamos que algo había cambiado para siempre en nuestra relación. La memoria de aquel día seguía viva, no como un secreto vergonzoso, sino como un recordatorio de la complejidad de los vínculos humanos y de la intensidad que puede surgir, incluso en los momentos más inesperados. Pasaron unas semanas, y la casa volvió a su ritmo habitual, aunque con una sensación distinta, como si el aire guardara un secreto compartido que ninguno de los dos podía nombrar. Cada encuentro cotidiano traía consigo esa mezcla de tensión y familiaridad, y sorprendentemente no me molestaba. Al contrario, me mantenía alerta, consciente de cómo los pequeños gestos podían comunicar más que mil palabras. Un día, mientras organizábamos algunas cosas en la sala, ocurrió algo que me hizo detenerme. Él se rió de algo sin importancia, y yo me di cuenta de que mi corazón latía más rápido de lo normal. Por un instante, nos miramos, y ambos supimos que estábamos conscientes de aquella mañana en la ducha, pero sin necesidad de mencionarlo. La complicidad estaba allí, invisible, como un hilo que nos unía en silencio. Sentí un escalofrío extraño, no de incomodidad, sino de conexión. Esa noche, antes de dormir, me senté a reflexionar. Recordé cada detalle del incidente, desde la sorpresa hasta la conversación, y cómo había transformado nuestra relación. Comprendí que no se trataba de un error vergonzoso, sino de un instante de humanidad compartida, de vulnerabilidad reconocida y respetada. Lo que había comenzado como un accidente incómodo se convirtió en una lección silenciosa sobre límites, confianza y la intensidad de los momentos inesperados. Al día siguiente, todo parecía normal, pero nada era exactamente igual. Nuestras interacciones estaban matizadas por esa experiencia, y había un entendimiento tácito que nos permitía coexistir sin palabras innecesarias. Aprendí que incluso en las situaciones más delicadas, la honestidad y la calma pueden transformar un momento incómodo en un vínculo silencioso, profundo y sorprendentemente significativo. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que aquel día no fue solo una sorpresa embarazosa, sino un recordatorio de lo impredecible de la vida y de cómo un solo instante puede dejar una marca permanente en la memoria. Me enseñó a observar, a sentir y a reconocer la complejidad de los lazos humanos, incluso cuando parecen triviales o inesperados. La experiencia quedó grabada en mí, no como un secreto oscuro, sino como un recordatorio de la intensidad que puede surgir cuando menos lo esperas. Y así, la casa siguió llena de la vida cotidiana, pero con un matiz nuevo. Cada mirada, cada gesto, cada pequeño silencio tenía un significado más profundo. Sabíamos lo que había pasado, lo recordábamos, pero no lo mencionábamos. Y en ese reconocimiento silencioso se encontraba algo poderoso. Aprendí que incluso los errores pueden convertirse en momentos de entendimiento, y que la vida está llena de esas pequeñas oportunidades para conectarnos con los demás de formas que nunca hubiéramos. Anticipado. Anticipado. Nunca imaginé que un instante tan inesperado pudiera dejar una impresión tan fuerte, pero ahí estaba,
Una memoria compartida que, de alguna manera, nos había unido más allá de las palabras. Un recordatorio silencioso de la complejidad, la vulnerabilidad y la fuerza de la conexión humana.